Buenas tardes. Ahora creo que ya sí estamos en vivo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este webinar. En primer lugar, mientras que pues, las últimas personas se acaban de conectar, salen de su última reunión, me gustaría daros las gracias por apuntaros. La verdad que es de los webinars que hemos organizado con más acogida. Y sinceramente no es para menos, ¿no? Porque al final, pues la carrera profesional es una de las decisiones vitales más importantes de nuestras vidas. Siempre se puede cambiar, pero es una decisión vital muy importante, ¿no? Y reflexionando y preparando este webinar, pues hay dos cosas muy importantes para una carrera profesional, ¿no? La primera, pues es poder contar con experiencias de personas que están dentro y están haciendo ese trabajo. Y la segunda, pues es contar con datos de qué posiciones, qué tipo de posiciones se mueven, qué salarios, etcétera, etcétera. Y a ambas cosas vamos a dar, de formas diferentes, vamos a dar respuesta hoy. Es un webinar bastante extenso y que pues vamos a intentar que sirva tanto para personas que estáis empezando y que tenéis interés por empezar en esta carrera de prevención de blanqueo de capitales, como para personas que tenéis más experiencia y que queréis explorar otros sectores o ascender en la posición, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar ir de lo básico a lo más avanzado. Vamos a hablar de las distintas posiciones dentro de blanqueo y de dónde se sitúa blanqueo dentro de compliance. Y luego vamos a hablar de sectores, de formación, de entrevistas, vamos a ver un poco de todo. Y finalmente, cuando acabemos esto, hablaremos un poco de datos y de los estudios salariales que estamos compartiendo y habrá turno de preguntas, así que yo os animo a que dejéis vuestras preguntas en el chat porque las contestaremos al final y creo que es una de las partes más gratas del webinar, porque nosotros preparamos lo que creemos que os puede interesar, pero vosotras y vosotros sois los que nos tenéis que decir que os interesa y nosotros pues os vamos a intentar ayudar. Bueno, creo que me estoy empezando a enrollar un poquito demasiado y no es procedente porque tenemos muchos temas para tratar. Simplemente decir antes de empezar pues que este webinar está organizado por AML Freaks, que como ya sabéis es la comunidad de profesionales en AML, en la PBC, que hacemos encuentros de forma informal, Parallel, que es software para cumplimiento normativo, y en esta ocasión también coorganiza y nos ayuda con todo InBlack, que es una asociación que seguro que todos vosotros conocéis y que si no, pues vais a conocer pronto. Y aunque ya lo he dicho antes de empezar a ellas, muchísimas gracias a las tres ponentes, porque la verdad que es un privilegio. Tenemos a tres personas con una experiencia brutal y muy variada. Me gustaría empezar presentando a Alejandra. Alejandra es Head of PBC en Wanda, tiene un montón de experiencia y además es vocal en InBlack. Entonces, Alejandra, no sé si quieres introducirte y contarnos qué es InBlack y por qué os habéis sumado a esta iniciativa de carreras profesionales. Pues sí, bueno, en primer lugar, gracias Alex por la introducción y a mis compañeras por formar parte de este webinar y pasar este ratito juntos hoy, y a todos los participantes, por supuesto. Como bien decía Alex, para mí es un placer participar en el webinar, aparte de por mi experiencia profesional como vocal de la Junta Directiva de InBlack. Al final, el webinar trata para un poco dar las piezas clave fundamentales en el desarrollo profesional en la carrera de prevención de blanqueo de capitales. Y precisamente la formación acreditada y el contar con una red de contactos profesionales en la materia para mí es fundamental cuando se quiere desarrollar una carrera. Precisamente eso es lo que consigue InBlack, dado que es una asociación pionera en cuanto a la prevención de blanqueo de capitales y además cuenta con más de 11 años de experiencia en lo que viene siendo su recorrido formativo. Entonces, a nivel formativo, efectivamente, cuenta con 3 certificaciones en profesional y experto en prevención de blanqueo, de experto externo, que también es un desarrollo profesional muy interesante, así como de miembro del órgano de control interno, que también veremos posteriormente su calidad o lo que se necesita para formar parte del mismo. Entonces, nosotros siempre entendemos que es fundamental apoyar las iniciativas, todas ellas relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales, y por eso es un placer participar en este webinar de la mano de grandes profesionales. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias, InBlack, por sumaros. Bueno, primera ponente espectacular. Segunda ponente, Merian. Merian es la responsable de proyectos y gobernanza en una entidad de dinero electrónico que nos hace en España. Además de eso,
Así que súper bienvenida, Mary. Gracias, para mí un privilegio estar aquí y poder aportar en lo que pueda al crecimiento de actuales y futuros colegas. Genial. Y por último, Sofía Pérez Flores es consultora, está haciendo muchísimos proyectos pues para todo Centroamérica, Latinoamérica y tiene muchísimos años de experiencia y pues bueno, es una MD Freak casi desde el principio y es una persona muy querida de la comunidad y que siempre aporta muchísimo. Así que gracias por estar aquí. Ya nos hacía ilusión hacer algo contigo también, Sofía. Muchísimas gracias, Alex, a vosotros por la invitación y por crear estos espacios que fomentan un poco el diálogo en temas de carrera de PVC, que yo creo que este es un tema pues bastante necesario y pues muy agradecida y contenta de compartir con mis compañeras y con la audiencia esta tarde. Genial. Y bueno, y se me olvidó decir que además de eso haces muchísimas formaciones y un montón de otros de temas. Es tener un currículum así tan largo que es complicado. Bien, preparando este webinar he de confesar que hasta nosotros hemos tenido debate, ¿verdad? Porque al final, ¿qué es esto de la PVC? La PVC está dentro de compliance, primera línea, segunda línea, ¿no? Si alguien empieza hoy en temas de la PVC, pues va a tener aquí un poco de lío con la nomenclatura, ¿no? Entonces aquí, de forma conjunta y colaborativa, hemos preparado una slide donde pues contamos un poquito esto. Entonces yo creo que podríamos empezar contando esto, ¿no? Yo creo que Alejandra durante la preparación hacía una muy buena diferenciación respecto, oye, qué es PVC dentro de compliance y demás, que creo que podemos empezar por ahí. Y luego Mary, la verdad que con su experiencia en tantos sectores nos dio una masterclass de primera línea y segunda línea y demás dentro de PVC. Así que aquí os dejo a vosotras, chicas, que creo que podéis ayudar mucho a la audiencia. Pues genial. Efectivamente, surgió durante la preparación un gran debate sobre la incardinación de las labores de prevención del blanqueo de capitales dentro de lo que es la propia empresa. Entonces, en este sentido, todavía lo tenemos muy incardinado en la mayoría de sociedades en lo que son los departamentos o en esa segunda línea de compliance genérica de segunda línea de defensa de compliance. Entonces, atendemos a un sistema clásico de 3 líneas de defensa, que todos los responsables del mundo compliance más o menos se ubican en ella, que es una primera línea en cuanto a la gestión operativa de operaciones de la empresa, segunda línea, efectivamente, para compliance, y aquí se incardina la prevención de blanqueo de capitales y una tercera línea de lo que viene siendo ya la auditoría. Entonces, en este sentido, aun cuando prevención de blanqueo de capitales se incardina dentro de la segunda línea de defensa, todavía referida y muy de la mano de los departamentos de compliance, dentro de lo que es el propio rol o de las propias funciones de la prevención de blanqueo de capitales, existe su propia, digamos, triple sistema de línea de defensa, que es aquí el que va a proceder a comentar mi compañera. Perfecto, bueno, muchas gracias, genial, Alejandra. Sí, justamente eso hablábamos. Si nos vamos a ver la ley de prevención de blanqueo de capitales, no solamente aquí en España, diría que es una ley marco en prácticamente todos los países, te permite lo que es la delegación de la diligencia debida a terceros. Apoyado de este artículo, dentro de las entidades, dependiendo de su tamaño, nos podemos encontrar que las gestiones de lo que es la diligencia debida pueden estar ubicadas dentro de lo que es la primera línea de defensa e incluso tercerizadas con otras empresas. Nos pareció importante comenzar por este punto porque cuando estamos buscando posiciones o dónde poder aplicar o comenzar en el mundo de PVC, es bueno saber por dónde, cuáles serían las vías. Tal vez pensamos que una persona que se encargue de hacer onboarding o de hacer KYC no está tan de la mano de PVC y sin embargo yo diría, y bueno, de eso hablaremos más adelante, que es una de las posiciones clave donde nos podemos comenzar para poder tener una visión más general o poder ser más efectivo cuando tengamos unos roles de mayor liderazgo dentro de la carrera. Genial. Aquí, chicas, como ya sabéis, en Email Freaks siempre pedimos ser prácticos y siempre hacemos a las ponentes y a los ponentes pues, que se mojen un poquito las respuestas, ¿no? Y a mí me gustaría empezar preguntando, ahora mismo en el mercado, vosotras tres que estáis en el mercado y tenéis tacto y además alguna, pues de vosotras tenéis responsabilidad de manager y demás, ¿qué posiciones creéis que son las que están siendo más demandadas? Para mí, o sea, si yo me tengo que mojar, hablaría de los analysts,
tanto en KYC, actividades de onboarding, como de Customer Due Diligence, el analista de transacciones y del onboarding. Y hoy en día es muy importante también la formación de la persona responsable de la monitorización de las actividades en criptomonedas. Están grandes empresas, fintechs, están abriendo su mercado en materia de criptomonedas. Sabemos que tenemos encima la regulación nueva en cuanto a MiCA. Entonces, la propia transaccionalidad de esas acciones de criptomonedas es bastante compleja, bastante necesaria. Entonces, es un puesto que está muy demandado. Desde aquí sacamos 2 tips. Uno es que los analistas están muy demandados y que en especial las personas con conocimiento y formación de cripto, por la naturaleza y la dificultad de las transacciones y demás, ya es como extra demandado, ¿no? Y más difícil de cubrir. Sí, yo agregaría también la posición del MLRO. Como tenemos la normativa que permite a las entidades de pago y la entidad de dinero electrónico que para pedir su autorización ante el Banco de España necesitan designar un responsable ante el CEPLAC, que vendría siendo el equivalente a lo que es el MLRO, es una posición también que está en bastante demanda y que muchas entidades la requieren para poder solicitar la autorización. Aquí una pregunta que nos hace pues mucha gente junior, ¿no? que viene a nuestros eventos es, oye, pero ¿cuál es el camino más fácil o cuál es el mejor camino, ¿no? para pasar de la primera línea a una posición de MLRO o a otra posición de responsable? Aquí no sé si tenéis alguna opinión. Sofía, quizás hemos dado pie. Bueno, a ver, en mi opinión, para poder optar a un puesto de MLRO, pues evidentemente es necesario hacer una carrera previa, o sea, empezar como analista te da como una visión operativa de lo que implica el día a día de la función de PBC, y en muchas compañías, pues conforme conforme van avanzando los planes de crecimiento, se abren nuevos puestos. Muy importante la experiencia, la formación continua, estar en actualización constante para poder optar a alguna de estas posiciones. Y sobre todo, muy importante también el desarrollo de soft skills, porque el conocimiento técnico no siempre va a ser suficiente. También hay otras habilidades que son muy importantes, como la comunicación, la capacidad analítica, el liderazgo, que eso pues se empieza a ver ya desde las posiciones junior en analista, y bueno, y estar siempre pendiente de las posiciones que se quedan vacantes dentro de la empresa, porque a veces hay empresas tan grandes que a lo mejor no nos enteramos, estamos dentro o bueno, estando dentro ya hay mayor posibilidad de que puedas crecer, pero siempre hay un plan de carrera, y pues demostrar nuestra valía desde un principio, y como digo, estar siempre actualizados en los temas técnicos, en tendencias y en cambios normativos también. Claro. Aquí yo creo, y otra cosa que nos preguntan mucho respecto a esto, ¿no? Porque al final pues no hay tantas personas, en un sector pues que están madurando, digamos, ¿no? Y creo que Alejandra quizás nos puedes ayudar con esto, ¿no? En base a tu experiencia, ¿cómo es el día a día de un MLRO y cuál es lo bueno o cuál es lo malo, ¿no? Porque yo creo que Sofía nos ha apuntado muy bien, ¿no? Oye, las soft skills, la comunicación, mucha actualización de conocimientos técnicos, ¿no? Entonces, quizá Alejandra nos puedas contar un poco lo bueno y lo malo de esa posición y el día a día. Sí, totalmente. Además, yo pues soy un poco un claro ejemplo de lo que viene siendo la slide que estamos presentando, porque yo efectivamente comencé mi carrera como analista, de hecho, en el Banco Santander, en el Departamento de Prevención del Blanqueo de Capitales, luego pasando por departamentos de compliance, diferentes roles, hasta al final acabar, ¿no? Pues en ese puesto de MLRO. Entonces, ha sido muy bonita la evolución, porque vas viendo cómo efectivamente sigues focalizada en la prevención del blanqueo de capitales, y gracias a toda la formación que adquieres como analista y como los pasos previos, anteriores que tú das en tu carrera, luego lo puedes aplicar como MLRO. Como MLRO tienes que partir de esa base inicial que es fundamental del concepto del analista, porque al final, cuando los casos son escalados a un MLRO, el MLRO ya no analiza todos los casos, pero sí va a ver
que ya los más complicados, los que son, digamos, sospechosos o que el equipo de analistas no es capaz de descartar esa sospecha. Entonces va a volver a analizar casos. Es cierto que va a volver a analizar los casos, pero en este caso ya los más complejos. Tiene que tomar decisiones. Es verdad que tienes que tener una capacidad analítica y de toma de decisiones que pues, muchas veces no es fácil, porque no podemos olvidar que estamos ante un delito de prevención de lo que viene siendo un blanqueo de capitales, que no solo es un ejercicio para con nuestra compañía, sino también estamos haciendo una labor social, porque no podemos olvidar de dónde viene el delito de blanqueo de capitales, que está relacionado con cuestiones tan graves como, por ejemplo, la trata de seres humanos. Entonces, hacemos una labor muy bonita en ese sentido. Y capacidad analítica, como siempre decimos, toma de decisiones y luego también asegurarnos de tener una formación bastante exhaustiva y un control de todas las decisiones que tomamos, porque no podemos olvidar que tenemos responsabilidad penal. Y eso es muy importante, ¿eh? Que eso es algo que la gente se olvida y es muy importante, ¿eh? Que hay responsabilidad penal. Bueno, creo que es relevante, porque puedes querer tenerla o no, esa responsabilidad, ¿eh? Efectivamente, tienes que estar muy seguro de la formación que tienes, del equipo que formas, que la formación, reitero, es fundamental, y luego además de llevar un constante, como un control perfecto de la toma de decisiones, guardar todas las evidencias, cualquier caso comunicarlo a nuestro organismo, como viene siendo el SEPLAC, que posteriormente hablaremos de él, y siempre que quede todo bajo constancia y evidenciado. Bueno, Alejandra, y como aquí hemos venido a mojarnos y para eso, pues a veces hay que hacer cosas que no están en el guión, a mí escuchándote, me gustaría saber en 2, 3, 10 palabras qué factores crees a ti que te han llevado de el Banco Santander a MLRO. Si lo tuvieses que resumir en 2, 3 factores, ¿qué crees que eso haya sido? Formación y no tener miedo, lanzarte a la piscina. Muy bien, pues hay que, yo creo que estos insights son los mejores. Y luego hay otro escaloncito más, ¿no? Porque puede ser MLRO, pero luego puede ser, pues por ejemplo, directora de compliance, ¿no? No sé, Mary, aquí si nos puedes dar un poco tu visión de qué cambia un poco al dar ese salto, ¿no? De ese, ya estás en un escalón, pues que ya no es analista, ¿no? Eres MLRO, tienes una responsabilidad penal, tienes un equipo, etcétera, etcétera. ¿Cómo es ese siguiente salto? ¿Cosas buenas, cosas malas? ¿Cómo es ese siguiente salto? Bueno, un MLRO al final de cuentas es la cara visible de la empresa ante el regulador. Es una posición que tiene responsabilidad, como acabamos de decir, administrativa, penal, y tienes que asegurarte, como bien acaba de decir Alejandra, de llevar tus registros, llevar reportes y llevar toda la documentación necesaria para que queden las evidencias de la gestión que estás realizando. Ahora, una dirección de compliance es una posición más estratégica y aquí es más visible al Consejo de Administración, se encarga de evaluar el apetito de riesgo o llevar control sobre el apetito de riesgo, tal vez no directamente, dependiendo de la estructura de la empresa. Estamos hablando en casos hipotéticos, esto varía dependiendo en cada empresa. Algunas empresas tienen su departamento de gestión del riesgo de PVC, pero en otras esto también puede recaer dentro de la dirección de compliance y nada, es una visión macro, por así decirlo, donde yo puedo tener un MLRO que me dice, mira, ahora mismo en Europa tenemos que hacer las verificaciones de los IBAN, de que la persona que le estoy enviando una transferencia es un hombre, pero tal vez una directora de compliance tiene que asegurarse de que la empresa tenga la capacidad operativa para poder ejecutar eso. Entonces es un poco más ya de llevar los costos y las implicaciones de las obligaciones regulatorias de la empresa. Y si lo tuvieses que resumir en skills, ¿qué skills crees que diferencian poder ser MLRO o directora de cumplimiento? Yo diría que una visión estratégica debes de tener, gestión de riesgo y poder presentar de forma clara las necesidades de la empresa, ir directamente al punto, no tanto irnos en los detalles, sino un poco más, una visión más macro, más global de todo, no solamente la labor de compliance o de prevención, sino tal vez la labor operativa también. Muy bien, pero es que o sea, lo maravilloso y apasionante de este mundo es que este es todo un camino con un montón de posiciones, pero luego hay otro camino, ¿no? Que es, por ejemplo, el de Sofía, que es una profesional independiente, ¿no? Y
mucha gente que también me baso mucho en los eventos porque ahí tenemos la oportunidad de hablar con gente de perfiles muy diferentes, ¿no? Y hay mucha gente que viene y dice, oye, es que yo tengo 3 o 4 años de experiencia, estoy en esta empresa o en la otra, tengo mucha experiencia, yo que sé, en real estate o tengo mucha experiencia en Centroamérica. Hombre, yo pienso que podría rentabilizar esto como profesional independiente, pero quizá me da miedo la parte comercial o el día a día. Entonces, yo creo que está ese otro camino que no es pues ascender hacia arriba, sino es ser alguien que asesora desde fuera, ¿no? Y creo que hay gente que le gusta ese camino, pero que tiene miedo, y por eso estás tú aquí, Sofía, ¿no? Para contarnos un poco cómo es ese día a día. Bueno, Lo bueno la y lo verdad malo, es que queremos todo aquí. sí, sí, sí. Bueno, a ver, el camino del consultor independiente es un camino muy dinámico, o sea, nunca hay 2 días iguales, porque tú tienes que combinar aquí la parte técnica que adquieres en tu experiencia previa. Entonces vas de revisiones externas a elaboración de matrices de riesgo y luego te pasas a formaciones a equipos. Y para mí lo mejor es que tú trabajas con muchos sectores, es decir, con diferentes sectores al mismo tiempo, y eso te da una visión más amplia o más global del ecosistema de PVC. Y a esto pues le sumaría también la autonomía, porque bueno, cuando tú eres autónomo, es verdad que no es que tengas que fichar en algún sitio, pero tú tienes que ser muy organizado y muy disciplinado, porque no vas a empezar a trabajar a las 10 de la mañana y vas a dejar de trabajar a las 3 de la tarde. Es decir, o sea, tú te organizas, pero esto te enseña también a ser más disciplinado, porque si quieres obtener resultados, pues tienes que trabajar igual de duro como que si estuvieras en una empresa. Y luego, pues combinas esa parte técnica con la parte humana, que es ya tratar con clientes, entender su cultura, entender qué es lo que quieren y adaptar ese compliance a su realidad. Y bueno, la parte retadora, porque no le llamaría la parte mala, sino la parte retadora, para mí es un poco la soledad técnica, en el sentido de que tú ya no tienes un equipo interno detrás o una estructura que te respalde, porque aquí tú eres el experto, tú tomas las decisiones, tú marcas el ritmo, pero tú de esto también puedes sacar una ventaja, porque al final esto te hace crecer, aprendes a equilibrar esa parte técnica con la parte humana de gestión del cliente, lo cual no sucede cuando trabajas en una entidad regulada, porque ahí estás o dentro, si estás en primera línea de defensa, a lo mejor sí, pero si ya estás dentro de la segunda línea de defensa, tú no vas a tener contacto con los clientes. Podrás manejar el concepto de cliente interno, que son el resto de departamentos en la organización, pero la diferencia entre trabajar en segunda línea y ser consultor independiente es que en uno vas a tener contacto directo con el cliente y en la otra no. Entonces, como consultora, para mí ese fue un reto, porque yo he trabajado más de 10 años en roles de segunda línea de defensa, donde lo que tú escuchas son solicitudes, a veces quejas de las áreas de primera línea, y tratas de ponerte en sus zapatos, pero no es lo mismo ya estar trabajando con clientes, que aunque la naturaleza de la relación comercial es diferente, pues también hay necesidades que satisfacer y pues tienes eso, que aprender a escucharlos, a entenderlos y pues adaptarte a las necesidades de cada uno. Muy bien, sí, digamos que necesitas skills que están ya más allá de lo que es la PVC y ya entran pues en la organización personal o en la comunicación con otras personas o incluso en la parte comercial. Requiere hacer, pero tiene como cosa buena que tienes la oportunidad de ver muchos clientes y yo creo que eso es lo que le atrae a muchas personas. Creo que ya nos hemos situado un poquito en las posiciones. Es verdad que hemos sido muy breves, pero lo de las posiciones daría para un webinar en sí mismo. Y creo que lo que la gente está pensando es, y sobre todo la gente nueva es, oye, ¿por qué sector debería empezar, no? ¿Por qué sector debería empezar y dónde hay más oportunidades para empezar? Que pueden ser cosas contrarias, ¿no? Porque podéis recomendar
empezar por un sector que a lo mejor no es el que más oportunidades hay, pero lo recomendáis por algún motivo en concreto, ¿no? Entonces, no sé si podéis responder pues, rápidamente las tres para tener un poco de variedad a esta doble pregunta de qué sector recomendáis y dónde hay más oportunidades. Bueno, yo recomendaría comenzar por el sector financiero, que es un sector que en todo el mundo es más maduro en comparación con el no financiero. Y ya luego que puedes tener una visión más amplia de cómo los problemas o los retos en temas de PVC son abordados en el sector financiero, ya tú puedes pensar en estrategias que se apliquen un poco más a tu sector si trabajas en otro sector que no sea el financiero. Y también quería agregar sobre el tema la pregunta que hacías antes de la consultoría, que a mí también me parece que vale la pena pasar por lo que es la labor de consultoría, porque como bien decía Sofía, te ayuda a ver cómo los mismos proyectos, las mismas necesidades son abordadas de distintas formas por distintas empresas, de acuerdo a los recursos, ya sean tecnológicos o humanos que tengan, y te da una visión más general de cómo tratar los problemas. Vale, entonces, una cosita para clarificar a las personas que nos están viendo. Cuando estás hablando de que el sector financiero es más maduro, te refieres al cumplimiento de la prevención de blanqueo de capitales, ¿verdad? Sí, perdón que no me explique. Las leyes de prevención de blanqueo de capitales históricamente iniciaron regulando como sujeto obligado solamente a las entidades financieras. Luego, a partir del año 2010-2009 y el impulso del GAFI, se comenzaron a regular otros sectores. Entonces, en algunos países de Latinoamérica, incluso aquí en España también, luego de la ley 10-2010, existen algunos sujetos obligados que, vamos a decir, reciente, hace 10 años, han sido convertidos como tal y tal vez no tienen la experiencia o la tecnología o ni siquiera están sensibilizados sobre la importancia de tener un programa de prevención de blanqueo de capitales adecuado. Concuerdo completamente contigo, además por toda nuestra experiencia en no financiero, en lo que dices. Vale, pues si queréis, Sofía, Alejandra, también contestar un poco pues a esta doble pregunta, reto de sector por donde empezar y sector con más oportunidades. Sofía, adelante. Gracias, Alejandra. Bueno, yo estoy de acuerdo con Mary en el sentido que el sector financiero tradicional ha sido por excelencia el sector pionero en la implantación de programas de prevención de blanqueo de capitales. Y bueno, ya traen una larga trayectoria en ese sentido. Ahí podemos aprender muchísimo. De hecho, mi experiencia previa ha sido en el sector financiero. Y al ser un sector más regulado, pues aplican estándares más estrictos. Si trabajas en un banco internacional, pues al tener una exposición más global, pues tu aprendizaje también se amplía, porque ya entras a conocer otros marcos normativos distintos al del país donde estás trabajando. Y como son entidades grandes, muchas veces van creciendo, van teniendo necesidad de ampliar también el departamento de AML, las funciones de FinCrime. De hecho, hay mucha oferta ahora en el sector de banca y también en el de FinTech, que es ahora como el sector emergente. Y pues en ese sentido, mi opinión es eso, empezar por el sector financiero, si se puede, y si no, de todas maneras, trabajar en cualquier sector, pues también te va a ayudar a conocer pues un poco de qué va todo el tema de prevención de blanqueo de capitales, porque al final hay una normativa general para todos, y ya luego si quieres te puedes ir cambiando de sector y aprender cosas nuevas, pero hay más oportunidades ahora mismo en el sector financiero. Muy bien. Antes de que conteste Alejandra, un segundito para poner un apunte. Hay bastantes personas conectadas. Cualquier pregunta, como ya he dicho al principio, dejadla en el chat y al final de todo prometemos estar unos minutitos ayudándoos y contestándoos a vuestras preguntas. Nada, Alejandra, ahora si quieres contestar, por favor. Genial.
Pues yo en primer lugar diría que en cuanto a sector, para empezar, también puede depender un poco de dos cosas. Primeramente, por ejemplo, de tu lugar de ubicación. Si hablamos, por ejemplo, de la Costa del Sol, sería muy interesante pensar en prevención de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario, en el retail, que es bastante interesante. Si hablamos, por ejemplo, de pasión, igual tú tienes una pasión en cuanto a un producto que te gusta, los joyeros son sujetos obligados, en cualquier empresa ya tiene que haber un departamento de crimen, de financial crime. Entonces, en ese sentido, podemos participar tanto en ese departamento de Inditex, de Mercadona, si te gusta ese sector, en fin. Es un poco, si tienes alguna pasión por algún producto determinado, puedes apostar por ello, ya mezclar dos grandes pasiones, como es la prevención de blanqueo de capitales, el propio producto en sí. Y luego, por supuesto, si eres full ya focus en lo que es la prevención de blanqueo de capitales, el sector financiero, para mí, enfocado a la fintech, es vas a comenzar en un sector que, en cierto modo, es ahora muy pionero en cuanto a tecnología para lo que es la monitorización y las transacciones, a nivel tecnológico, por supuesto, y luego, además, que te va a dejar mucho margen de maniobra para crecer, mucho más margen de maniobra para crecer esas emergentes, no tan emergentes, sociedades, fintech, sistemas proveedores de pagos, de dinero electrónico, mucho más margen de crecimiento que la banca tradicional. Aquí, escuchándoos, yo me preguntaba si cuando hablabais de banca financiero también incluíais al fintech, ¿no? ¿Y cómo diferenciáis esto de banca y fintech? A la hora de trabajar desde PwC, ¿qué pros y contras veis en banca y en fintech? Porque al final son sectores muy cercanos. Yo, para mí, la banca tradicional es al final empresas muy grandes, con una larga tradición, que eso es bueno y malo, demasiado, al final, una estructura poco flexible, que a la hora de aprender, a la hora de las ramificaciones de los departamentos, a la hora de crecimiento es más difícil que lo que viene siendo fintech, porque al final el fintech evoluciona mucho más rápido. Tienes, en el momento en el que tienes conocimiento de cómo se realizan los procesos, de cómo funciona su tecnología interna, ya puedes incluso aspirar a otros cargos dentro de la misma, y es todo mucho más rápido que la banca tradicional. No sé, Mary y Sofía, si queréis complementar o llevarle la contraria a Alejandra en algún punto. En esta coincido totalmente con ella, en esta respuesta, tal cual. El mundo fintech va a depender también como había comentado Alejandra, de las preferencias y las pasiones. Me encantó esa palabra porque la pasión es muy importante que tenga cada quien. El fintech es un mundo que se mueve muy rápido. Si tú eres una persona que valoras tener un trabajo estable, pero no en el estable de si lo tengo o no, sino de que hago lo mismo todos los días, te diría que la banca tradicional es más adecuada para ti. Ahora, si eres una persona que te gusta el cambio, que te gusta estar constantemente adaptando políticas, procedimientos, tal vez el mundo fintech es un mundo más adecuado para poderte desarrollar como profesional. Muy bien. Y yo aquí quiero lanzar pues una pregunta, ¿no? que complementa un poco a esto, y es las diferencias entre empresas nacionales e internacionales a la hora de trabajar. Yo creo que lo habéis comentado un poquito por encima, pero no sé si alguien quiere matizar o ampliar, porque la verdad que las tres habéis tenido mucha experiencia internacional, incluso en varios continentes, entonces creo que no puedo dejar de haceros esta pregunta. A ver, yo lo que sí, yo lo que te diría aquí es que trabajar en ámbito nacional te da una visión de país, pero nada más. Trabajar en un ámbito internacional te va a abrir inclusive muchísimas más puertas laboralmente, pues porque vas a conocer a profesionales de otras jurisdicciones, vas a conocer marcos normativos también de otros países, y eso te da pues cierta ventaja competitiva sobre alguien que ha trabajado en una empresa 100% local. Entonces, pues también buscar una entidad internacional, pues también es favorecedor, sobre todo porque el tema de PwC es un tema transfronterizo, o sea, de eso tú puedes trabajar en cualquier continente. Los estándares globales
pues, salvo las regulaciones específicas de cada país, los estándares globales de prevención pues vienen siendo básicamente los mismos, pero esa visión te la da trabajar en un entorno internacional. En un entorno pues, nacional o local estás más limitado. Así lo veo yo. Muy bien. Oye, no nos vamos a escapar de este bloque sin haceros mi pregunta favorita, que es la más polémica. Bueno, tengo dos preguntas favoritas en este bloque, pero una de ellas es, oye, ¿esto de pasar por consultoría merece la pena o no? ¿Esto es verdad, esto que curte? ¿No te ponen a trabajar por un precio muy barato en algunos clientes y no ves nada? O sea, ¿cuál es vuestra experiencia o propia o de gente que hayáis entrevistado? ¿Cuál es vuestro punto? ¿Merece la pena o no pasar por consultoría? Y esto es algo típico no solo de PwC, es de muchos sectores, ¿no? Cuando estudias algo dicen, no, vete 2 años a McKinsey, a Deloitte, a donde sea y eso te curte mucho como profesional, tal. ¿Qué pensáis de esto en el caso de la PwC? Yo pienso que sí, que vale la pena pasar por consultoría. No es una norma que tengas que hacerlo, pero sí te ayuda a tener, como dije hace un ratito, una visión un poquito más amplia de cómo aplicar las cosas. Sí es cierto que el tema de consultoría fue un tema también que tuvimos debate, porque tenemos también consultores, que es que soy una persona que trabajo para una empresa externa que está contratada para tercerizar los servicios de diligencia debida de la empresa. Entonces ahí tal vez las funciones, la labor que yo realice como consultora va a ser una gestión, no sé la palabra, voy a utilizar esta robótica de que hago todos los días lo mismo y no aprendo nada. Yo me estoy refiriendo al tipo de consultoría donde trabajas con distintas empresas en distintos sectores, donde todas tienen que identificar al cliente, pero los retos de identificación del cliente en una son distintos que en la otra y tú puedes ver cómo ellos lo adaptan. Eso te aporta a ti bastante valor y te ayuda cuando tengas la posición de MLRO o una posición de toma de decisiones en poder tener alguna idea de cómo tú jugar, porque algo que a mí me encanta siempre repetir es que la normativa en prevención de blanqueo de capitales te dice qué hacer y qué no hacer, pero no te dice cómo hacerlo. Y en cómo hacerlo es donde está el arte y es donde está lo que a mí me encanta de la gestión de prevención de blanqueo de capitales, que es tú ver cómo cumplo con la ley con los recursos que tengo. Y consultoría te aporta bastante valor para eso. Alejandra, ¿quieres poner algún matiz? Bueno, yo tengo mis más y mis menos con lo que es la consultoría como tal. Es verdad que está es muy popular, ¿no? El hecho de pasamos por las grandes consultoras y por eso ya pues tenemos un conocimiento muy grande de lo que es la prevención de blanqueo de capitales, pero la realidad de tu trabajo como consultor, si bien te da cierta experiencia y cierta formación, tienes luego que saber muy bien adaptarla cuando haces el cambio, si quieres, el cambio a cliente. Porque cuando tú actúas como consultor independiente o consultor externo, perdón, mejor dicho, externo, al final tú das unos consejos, pero también cuentas con que si la empresa no los aplica no es tu responsabilidad. Pero dentro de la empresa, como dentro de como tú como responsable de ese departamento, tienes que ser capaz tanto de demostrar las necesidades que muchas veces conllevan con mayor presupuesto, personal, todo aquello que viene recogido en la normativa como para demostrar efectivamente un buen órgano de control interno y de políticas y de procedimientos, como además enfrentarte a decisiones de negocio en materia de presupuesto. Son al final una forma de ejercer el trabajo muy diferente y hay que tener mucho cuidado con los vicios que puedes tomar de un rol para luego, digamos, adaptarlo a tu día a día dentro de la propia empresa cuando das ese paso, ¿no?, que se llama mítico de consultoría al cliente. Perfecto, yo creo que ha quedado muy claro y me encanta lo políticamente correctos que podéis ser los abogados. Me gustaría acabar este bloque porque creo que es una oportunidad que tengo para preguntaros esto y no lo quiero pasar por antes. Yo creo que las tres habéis tenido experiencia estando reguladas, o sea, o estando en un sector regulado tanto por PwC como por otro, ¿no? Como por ejemplo dinero electrónico y demás. Y quiero saber cómo afecta eso a la carga de trabajo, si merece la pena por el reto intelectual, si no, es la última pregunta ya de este bloque, acabamos muy tarde porque creo que es muy interesante. A ver, bueno, si me permitís dar mi opinión, yo creo que
más que hablar de la carga de trabajo, que yo creo que no es que sea en todos los sectores por igual, pero tú cuando tienes que cumplir con una normativa, pues evidentemente si hay, o sea, tiempo no te va a sobrar, tiempo no te va a sobrar en el día a día. Y pues obviamente los que tienen alguna regulación específica, aparte de la normativa local de PVC, que tiene muchas otras regulaciones que cumplir, pues es un reto, porque tienes que conocerlas, y dependiendo del puesto que tengas vas a estar expuesto a responsabilidades penales o no. Y creo que pues eso es un tema a considerar cuando nosotros estamos haciendo carrera en PVC, porque yo puedo querer una posición cómoda en el sentido de que yo hago mi trabajo todos los días de 9 a 6, pero luego yo no tengo nada que ver con el regulador, no quiero tener nada que ver con el regulador, de eso se encargará otra persona, y en cambio ya la persona o el funcionario que tiene esa responsabilidad frente a un regulador, porque eres el que firma, el que tiene la responsabilidad penal, pues, pues oye, o sea, es una experiencia donde aprendes muchísimo, te relacionas con muchísimas personas en todos los niveles, Claro. pero siempre, pues, es lo que digo, que es algo que te va a aportar a tu crecimiento profesional. Entonces podemos querer, eso va a depender de las ambiciones de cada uno. Eh, pero definitivamente, pues entre más alto el cargo hay más exposición a, a responsabilidades legales, y por supuesto también a mayor responsabilidad, pues también mayor carga de trabajo, por decirlo así, porque ya tú te encargas de todas las funciones de un departamento, Ujú. no ves una cosa solo. Yo como analista Su- de screening veo screening, yo como analista de monitoring veo monitoring. Si soy el responsable de formación, pues me encargo de la parte de formación y ya está, pero un MLRO o un Chief Compliance Officer también, ujú. pues ellos tienen que ver el panorama completo. ¿Y por qué? Porque tienen una responsabilidad, entonces no puede fallar nada en ninguno de los frentes, porque luego pues tienes que responder. Súper Y claro, súper claro. Te estoy cortando un poquito y lo hago con todo el cariño porque vamos muy tarde y además hay muchas preguntas del público y por vale, eso vale, te estoy cortando un poquito, pero lo siento. Eh, Porque no quiero pasa nada. llegar, una respuesta además muy interesante, quiero llegar a la parte de encontrar trabajo, formarse y demás. Mira, aquí pues, voy a hacer, hay bastantes preguntas también en el chat, entonces voy a combinar un poco pues, todas las preguntas que tenemos con alguna pregunta que hay en el chat que viene a colación y así ya vamos resolviendo, ¿no? Lo primero que me gustaría que me contarais, pues alguna de vosotros es, ¿qué aprendizajes tenéis buscando empleo en este tema de la PVC? No sé quién se anima de las tres para romper el hielo. Bueno, yo quería hablar en esta pregunta Muy bien. porque, bueno, tengo 3 años que me mudé acá a España. Ujú. Y bueno, estuve buscando empleo en temas de PVC y me encontré con algunos retos que quisiera compartir como tips y sugerencias para quienes están aquí hoy presentes. Lo primero es que normalmente las empresas, quienes hacen el primer filtro o el primer control para nuestros CV, son personas que no tienen conocimientos de PVC y tratan a nuestro CV como un checklist. Entonces Ujú. nosotros tenemos que tratar cuando vemos una vacante y esa vacante tiene algunas palabras clave, tenemos que asegurarnos de nosotros incluirla. No podemos pensar que la persona que va a revisar, que va a hacer la primera revisión de nuestro CV o el primer filtro, va a saber que porque yo explique lo que es la función, ya va a entender de que, por ejemplo, revisión de documentación de beneficiario final, ya va a entender que es que tú tienes experiencia con VO, por ejemplo. Tal vez no pones la palabra VO en tu CV y ya esa
persona cuando hace el primer screening, tu CV no pasa. Entonces eso es bueno tenerlo en cuenta. En el caso de personas que vienen de experiencia internacional, tener en cuenta también las posiciones que no se llaman de la misma forma. En mi caso, la posición de manager, gerente, acá se utiliza mucho la palabra responsable. Entonces tenemos que tener en cuenta que tal vez nuestra posición, que hacía bastante sentido en el país o en la empresa donde estábamos, tal vez aquí no lo hace, y tenemos que trabajar un poquito en eso. Otros 2 tips es no tener miedo, comenzar desde cero. Si somos buenos y tenemos bastante experiencia, entramos a la empresa y luego seguramente va a haber oportunidades de crecimiento una vez dentro, y contactar a las personas que trabajen dentro de la empresa. Esto a mí me dejó con la boca, me dejó impresionada, porque tengo una compañera de trabajo que entró a mi empresa porque le envió un mensaje a el encargado del área y le dijo, mira, estoy interesada en trabajar, y esa fue una forma por LinkedIn. A veces tenemos vergüenza o no nos gusta escribirle a nadie por LinkedIn y decirle, mira, hay una vacante que me interesa aplicar. Yo les recomiendo que lo hagan porque lo he demostrado que es efectivo. Incluso algunas empresas tienen programas de referido donde si tú refieres a alguien, al empleado le dan una bonificación. Entonces a muchas personas le interesa poder referir otras, así que no tengan miedo y por favor comiencen a aplicar a cualquier posición que os interese. Creo que es súper interesante, y además aquí yo, por sumar mi granito de arena, decir que esta última cosa que dices a mí me pasa mucho, y las personas que estamos fichando valoramos un montón que nos escriban personalmente o a alguien del equipo para interesarse por la posición o compartiendo que han hecho un proyecto parecido. O sea, la proactividad en ese sentido se valora mucho. Y todos tips es súper buenos porque además nos ve mucha gente, tanto en Latinoamérica como que está viniendo a España. No sé si alguien quiere dar algún tip más. Pues llevamos mal de tiempo y creo que podemos continuar. Sí, muy bien. Mira, pues yendo muy al grano, por ejemplo, Cristian en el chat nos pregunta qué consejos tenéis para acceder a primera línea de defensa y si tiene sentido pasar por atención al cliente, porque dice, oye, es que a veces para primera línea de defensa también piden años de experiencia. Entonces, ¿cómo consigo esos años de experiencia? ¿Voy al sector financiero a trabajar en operaciones o en la atención al cliente o cómo consigo esa experiencia para entrar a primera línea? ¿Qué pensáis? Yo estoy, soy absolutamente la primera fan de los departamentos de atención al cliente. Considero que tienen un conocimiento increíble de lo que viene siendo el producto que vendes, del cliente al cual te enfrentas, y además todo ello, que era otra de las preguntas que teníamos, que debatimos en su día, que parten de una explicación muy basada en cuestiones legales, muchas veces sin una formación en legal. Entonces, por su conocimiento de los procedimientos de la empresa, por su conocimiento del producto y además del trato del cliente, considero que si además su formación se encamina a lo que viene siendo la prevención de blanqueo de capitales y cuestiones más relacionadas con compliance, pueden ser unos perfiles increíbles cuando de atención al cliente pasan, por ejemplo, al equipo de analyst en el onboarding, porque ya han tenido ese trato con el cliente, con la documentación, con los procesos de la empresa. Entonces, yo animo, más allá de la formación en legal, en las certificaciones profesionales, como por ejemplo lanzábamos SDIN Black, en materia de prevención de blanqueo de capitales, que también dan un camino grandísimo a la hora de las salidas laborales. Vale, y yo creo que también, claro, si no tienes experiencia previa en eso, incluso si la tienes, es muy importante también las soft skills, ¿no? O sea, cómo puedes sobresalir en las entrevistas. No sé si aquí tenéis pues algún tip sobre soft skills que vosotros valoréis mucho para estas posiciones. Es una capacidad analítica, me parece súper necesaria, porque al final somos personas que con formación o no en Derecho, sobre todo cuando la tienes en Derecho, que soy muy relacionado, las personas con formación en Derecho tienen que tener una misión muy encasillada a lo que es el cumplimiento de la legislación, leer un poco lo que claramente, literalmente lo que pone la ley, pero como decía Mari al inicio del webinar, cuando tú te dedicas a la prevención de blanqueo de capitales tienes que saber no leer la ley, sino interpretarla y aplicarla a tu compañía. Entonces, esa capacidad analítica, resolutiva e incluso creativa es fundamental en labores de prevención de blanqueo de capitales.
Perfecto. Y esto es algo que, bueno, que es verdad que es un plus más sobre el derecho. Porque hay personas que han estudiado derecho y a lo mejor no tienen ninguna experiencia previa y no tienen esa capacidad analítica y demás. Y en las entrevistas, ¿hay alguna pregunta, alguna prueba técnica que os soláis encontrar mucho o que hagáis mucho y que creáis que sea importante que hablemos? Yo, Alex, tal vez ahí quisiera aportar que en los distintos procesos de selección en los que he participado, normalmente te preguntan, va a depender mucho del puesto, desde luego, pero casi siempre te preguntan qué herramientas conoces, por ejemplo, herramientas de transaction monitoring, sobre todo herramientas también de screening de sanciones. Te van a preguntar también si conoces tipologías o metodologías de blanqueo de capitales en determinado sector. Por ejemplo, si tú vas a un banco, al departamento de CIB, por ejemplo, te pueden preguntar si conoces tipologías de blanqueo que están enfocadas en el sector de CIB. Entonces, eso también es muy importante conocerlo a la hora de afrontar una entrevista, porque te lo pueden preguntar. Y yo quisiera agregar rápidamente que algo que es un foco de atención, que cuando yo comencé como analista hace más de 10 años no lo era, es lo que es el conocimiento de base de datos y SQL. Ya hay una gran tendencia en que los analistas de Transaction Monitoring tengan conocimiento de gestión de base de datos. Entonces, si se pueden hacer algún curso online, ir aprendiendo sobre eso, aportaría gran valor. Bueno, es que al final la estadística cada vez más forma una parte importante, ¿no? en el rol de PwC. Es súper buen tip. Con este tip acabamos. Antes quiero abrir otro melón que creo que es importante y es algo que también nos preguntan muchísimo la gente junior en AMLFlix. Es, oye, ¿pero tengo que haber estudiado Derecho para esto o no? Sé que es lo típico, pero de verdad que es una pregunta recurrente y ya que os tengo aquí a las tres, quiero que quede contestada y aclarada. Bueno, yo si me permites una última apunte respecto a la pregunta del compañero anterior. A la hora de progresar desde departamentos como atención al cliente a otras, si se me permite el consejo, como hablábamos antes, más que en las grandes entidades bancarias que tienen un perfil mucho más estricto, mucho más lento y mucho más, digamos, segmentado, esas progresiones se hacen y se ven y son realmente increíbles en empresas más pequeñas, en empresas emergentes. Vale. FinTech, ahí esa progresión es buenísima y absoluta como consejo. Y respecto a la formación en Derecho, a ver, yo soy a mí me encanta el derecho, entonces es complicado para mí la pregunta, pero tengo que decir, como decía anteriormente, que no vale únicamente la formación en derecho, porque la formación en derecho es muy teórica, es muy encasillada, es muy a leer la ley tal y como se estipula, y la labor es tanto de compliance officer como de AML officer o cualquier acción relativa con la segunda línea de defensa va mucho más allá. Un departamento de compliance y de legal no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a la interpretación de la legislación. Así que es una especie de, ok, formación en Derecho, pero ahí no te puedes quedar. Por supuesto, gente formada en otras carreras, como a lo mejor Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, ya vienen, incluso Marketing, que he visto casos relacionados con Marketing que han acabado en departamentos de Compliance. Como tienen esa visión más analítica, más creativa, luego se forman en la regulación propia a base de certificaciones y cursos de la materia y la verdad que son excelentes profesionales. Totalmente. ¿Alguien quiere? Muy bien, sí. dale. Yo quería comentar porque yo tengo una opinión muy parecida a la de Alejandra. Y por cierto, quería agregar que uno de mis colegas bastante exitoso asesorando entidades financieras, gobiernos en materia de PwC es mercadólogo. Y es con la persona que me encanta sentarme a tomar un café porque de la forma que aborda los problemas de PwC, la visión totalmente distinta es genial. Yo pienso que es un buen soporte tener el conocimiento legal, pero no es lo único que necesitas.
Si nos vamos a ver la normativa, la ley, podemos ver que para ser representante ante el CEPLAC, para ser experto externo dentro de los requisitos que te pide, no te pide ser abogado. Lo que te pide es tener conocimiento en la materia. El compliance penal es el blanqueo de capitales es un delito penal, el cual debe ser perseguido y defendido ante los tribunales. Sin embargo, la gestión de prevención es una gestión administrativa de gestión de riesgo, donde si bien te va a ayudar tú conocer la ley, pero no es lo único. Es un buen inicio, pero no te va a garantizar por tú ser abogado de que tú vayas a ser exitoso en la materia. Perfecto. Y antes de entrar con las preguntas del público, sí que quiero haceros, y aquí voy a hacer un disclaimer, una salvaguarda, como si fuese yo abogado, que aquí lo que os pido es vuestra opinión personal e intransferible y no estáis haciendo promoción de nada ni de nadie, ¿no? Y sí que me gustaría que os mojaseis y dijerais, oye, una formación o dos para personas que empiezan, pero también para, más complicado aún, para personas que ya saben, pero quieren perfeccionar, que merezca la pena hacer, según vuestra opinión personal. A ver, si quieres, habla tú, Alejandra, pero yo te puedo aportar una de cada una para empezar. Muy bien. Para el que se está iniciando, me parece que el curso de experto en PVC de la Universidad Rey Juan Carlos I es una buena opción porque va desde conceptos generales ya luego a temas más específicos, porque tú para poder empezar a trabajar en este ámbito, por lo menos hay que cubrir lo básico, ¿no? Entender qué es la prevención de blanqueo, cuáles son las obligaciones legales, el rol de las entidades y las implicaciones que tiene todo el ecosistema de prevención. Y luego para subir de nivel, pues ya serían certificaciones más a nivel internacional, como la de CAMS, por ejemplo, que te dan como una visión comparada, ves legislación internacional, estándares ya más globales también, y eso te abre las puertas para trabajar incluso fuera de España. O sea que eso es lo que yo podría aportar en esta pregunta. Yo agregaría, primero, si me preguntas qué carrera yo estudiaría en la universidad y mi opinión, estás más equipado o equipada para trabajar en prevención de blanqueo de capitales, te diría que ingeniería industrial, porque es una carrera de gestión de procesos, que es prácticamente lo que uno hace en temas de prevención de blanqueo de capitales. Esa respuesta sí que no la esperábamos, ¿eh? Al menos yo. Sí, de eso nos podemos sentar un café y podemos debatir, Muy bien, pero muy bien. y no sé qué tan avanzado está el pensum de derecho de cuando yo me gradué hace unos cuantos años, pero no creo que lleve al nivel de análisis y de pensamiento crítico Vale. que te lleva una carrera de ingeniería industrial. Incluso con las personas que he trabajado, que digo, wow, qué brillante, tienen una formación de ingeniería industrial en temas de prevención. Ahora, sobre conocimiento complementario, tenemos que tomar en cuenta la visibilidad y el networking que te pueda ofrecer lo que vayas a estudiar. No porque sea parte, yo por ejemplo tengo la certificación CAMS. La certificación CAMS es bien reconocida a nivel internacional. Aquí en España, bueno, tienen un evento la próxima semana, está en crecimiento. Pero a mí me parece, esta es mi opinión personal, que también la tengo, es la certificación del ASCOM, es la que está mejor posicionada en España y la que por las actividades que organiza, los grupos de trabajo que tiene, la madurez que tiene, te puede aportar no solamente los conocimientos, porque su pensum es bastante robusto, sino que te puede facilitar hacer el networking cuando estás buscando trabajo y poder relacionarte con personas. Incluso tienen, dentro de las cosas que tienen un correo donde te envían empresas que se acercan a ellos solicitando personal. Así que, en mi opinión, me parece que es una de las formas más rápidas de entrar. Yo siempre pienso, primero comienza con lo simple
y luego te especializas. No necesitas ser un experto desde el primer día. Puedes comenzar con una certificación y ya luego que tengas trabajo y que te lo puedas pagar, te haces una especialidad o algo un poquito más completo. Alejandra, 30 segundos, ¿con qué empezarías y con qué perfeccionarías el tema de PVC, la formación? Bueno, a mí, dado que se me limita el tiempo, tengo que ir al grano y, como no, tengo que mencionar mi certificación por excelencia, que es in Black, y tengo que reconocer que mi carrera profesional se debe, primero yo me saqué la certificación por el valor de la certificación y lo que me aportó la certificación, ya formé parte de la asociación y luego ya como miembro de la Junta. Entonces mi elección de la certificación fue absolutamente, digamos, sin tener relación con la asociación, fue absolutamente sin estar condicionada de ningún tipo. Entonces esa certificación para mí es fundamental, de hecho está más focalizada en prevención de blanqueo de capitales que otras que hemos mencionado. Y luego a nivel internacional también podemos hablar de ICA, que al final tiene también diferentes niveles en cuanto a Specialist, en cuanto a Advanced, y también es una certificación que tiene referido a tanto a compliance como a prevención de blanqueo de capitales. Pero sí que es cierto que yo me reitero en cuanto a que a prevención de blanqueo de capitales tenemos que tener en cuenta que hacemos referencia a la propia profesión como tal, los roles genéricos, la referencia al experto externo, que no hemos mencionado, que daría para otro webinar, pero que es una profesión también excelente y además cada vez más demandada porque es un de obligado cumplimiento en la legislación, y luego, como no, a nuestro querido miembro del órgano de control interno, que creo que se merece sino un curso intensivo en cuanto a la explicación de su rol, y todo ello son certificaciones que al final desde INBLA que se ofrecen. Muy bien, pues ahí queda, has aprovechado muy bien tus 30 segundos, que a lo mejor han sido 45, 50, pero encantados de darte voz. Dice alguien por aquí, por el chat, nuestro amigo Alan de Bitbase, lo digo también porque en la grabación no se ve el chat, también menciona la de la Rey Juan Carlos, que creo que ya habéis mencionado previamente, y la certificación internacional de CAMS, que también sería bueno preguntarle a Alan, y enlazando con vuestro tema, qué formación sería buena o alguna específica para hacer, si la hay, PVC en cripto. Pero bueno, no sé si nos sigue viendo, ¿no? Pero como ha puesto ese comentario y es amigo de AML Flix y trabaja en cripto, pues se la tiro por si nos sigue viendo. Muy bien. Oye, pues gracias a las tres. Antes de contestar un par de preguntas finales, al principio del webinar os he prometido dos cosas a los que nos están viendo. Una es experiencias reales. Creo que las hemos tenido. Es verdad que nos ha faltado tiempo porque es un tema muy amplio, pero las hemos tenido y muy variadas y muy interesantes. La segunda cosa que os he prometido es datos, ¿no? Porque al final tienes que saber a qué sector ir, a qué posición y demás, pero también es bueno tener datos, ¿no? Datos, por ejemplo, de salarios, ¿no? Porque a la hora de negociar un sueldo, pues es importante saber cuánto cobran los que son tus pares, ¿no? Y ahí, el año pasado, en 2024, nosotros desde AML Flix y Parallel lanzamos un estudio salarial, que es lo que nos ha llevado pues, también a conocer más y colaborar con InBlack y a llegar hasta aquí hoy. Este estudio salarial os lo va a colgar Carlos por aquí para que no lo tengan, que se descargue, y comentaros que desde ya se puede empezar a contestar al de 2025, que es completamente anónimo y que es muy bueno que contestéis porque solo con datos podremos negociar mejor nuestros salarios y entender si el valor que aportamos se corresponde con el valor que nos están dando, que es algo que hay en muchos sectores, pero que en el sector de PVC no había. Este año, como cosa extra, y también entendiendo un poquito pues la variedad de opiniones que hay y demás, hemos incluido preguntas o vamos a incluir preguntas acerca de qué formaciones están haciendo las personas, porque claro, es jodido gastarse el dinero en algo que a lo mejor no sirve o que no está haciendo el sector. Entonces creemos que quizá podemos aportar pues con las experiencias y también diciendo que, pues teniendo porcentajes de qué formaciones se están haciendo. Y bueno, esto sobre el estudio salarial, agradecer a Sofía, que el año pasado participó y nos ayudó a redactar una nota en la introducción. No sé, Alejandra o Mary, si vosotros lo conocéis, este estudio, y si queréis que os pueda ayudar a negociar mejor el salario, pero creo que es muy interesante. Yo precisamente os conocí por el estudio. Sí. Pero bueno,
al final es muy relevante porque por mucho, evidentemente que yo hablo de que para mí hay gran carga de pasión en cuanto a la profesión, pero bueno, al final no podemos olvidar que al final uno también trabaja para mantenerse y para vivir, y partiendo de la pasión también es necesario el sueldo. Entonces me parece interesantísimo. Comer hay que comer. El estudio. Yo Totalmente. siempre digo que comer hay que comer y en el supermercado no aceptan la pasión. Por desgracia. Vale, sí que nos contestaba aquí Alan que él hizo ASCOM, así que no ha hecho ninguna específica para cripto, pero creo que era un tema que por lo que os contaba al principio Dice interesante. que de Chain Analysis ha hecho cursos. Ah, vale, aquí Chain, hostia, ya se me fue, me ha salido, vale. Pues muy interesante, aquí queda también para la gente que vea el webinar, que luego no se ve el chat y de, hostia, ¿qué formación hizo Alan para los temas de cripto? Pues ahí queda. Sí me gustaría acabar con 2 preguntas, 10 minutos tarde, lo siento mucho por estos ponentes y por todos los que nos están viendo. Una que os dejo para vosotras y otra para mí. La que os dejo para vosotras también en 30 segundos es, oye, ¿cómo creéis que va a afectar la IA a esto de las posiciones en PBC? Es la pregunta del millón este año y creo que la tenemos que contestar. Yo ahí lo que me gustaría comentar es que si bien la IA te ayuda, te puede ayudar a hacer más eficiente tu sistema de monitoreo, de screening, en mi opinión no va a sustituir el trabajo actualmente de analistas, sobre todo porque hay casos que requieren un análisis, te podrá mostrar datos, tendencias o lo que tú quieras, pero finalmente siempre el resultado que te dé la IA va a ser necesario que pase por juicio humano. Entonces, no es que la IA vaya a sustituir roles en el mundo de prevención. Esa es mi opinión. Yo ahí difiero. Yo pienso que los roles de primera línea sí se van a ver afectados por la IA. Ya tenemos IA que te preparan un F-19. Con la app tú le conectas tu base de datos y agarra y te organiza. Lo he visto, no quiero decir los nombres, pero sé de 1 o 2 que ya lo hacen, que es algo de lo que normalmente se contratan analistas para que nos ayuden con eso. Y sí, ya entonces quedaría lo que es el MLRO o su delegado en que haría esa revisión. Pero ya las revisiones de primera línea, el onboarding, cuando ahora se está haciendo onboarding electrónico, donde tienes herramientas de IA que te identifican si la documentación es falsa o no, todos los roles de primera línea definitivamente, en mi opinión, se van a ver afectados. Bueno, yo ya contesto una pregunta de Axel y que va relacionada con esto y no es tiempo a responder una más. Y Axel preguntaba, oye, con las herramientas como Parallel y tal, ¿cómo afecta? Y es completamente lo que decir, pero al final el tema de poner herramientas, en mi opinión, va a hacer que los analistas de primera línea sean mucho más efectivos, ¿no? Porque pues tienen muchas herramientas, tanto de inteligencia artificial como simplemente tecnológicas e inteligencia artificial, que van a hacer que puedan hacer más operaciones con las mismas personas en primera línea, porque el análisis se hace más rápido, porque hay menos salto entre herramientas, etcétera, etcétera. Y entonces ahí concuerdo contigo. Y he contestado ya aquí para había una pregunta aquí muy interesante también, Gloria nos preguntaba, oye, que ¿cómo veis la carrera de criminóloga para hacer temas de PVC? Que yo la verdad que la veo genial porque es una carrera pues, que investiga este tipo de cosas y que pueden tener pues algunas de las skills que se demandan, pero no sé si alguna de vosotras ha tenido experiencia con alguien que haya estudiado criminología y contestamos a Gloria. La verdad es que totalmente de acuerdo, es una carrera con un enfoque buenísimo porque además de carga en derecho, que también me consta que tiene, lleva esa parte, ¿no?, de análisis de situaciones y casos que complementa perfectamente lo que es la labor y de hecho es que muchas veces se llama financial crime, o sea, lleva la propia palabra crimen en el puesto, ¿no? Así que para mí la carrera de criminología, siempre que acompañada de alguna certificación que te introduzca un poquito en lo que son las labores de prevención de blanqueo de capitales, me parece una combinación excelente. Genial. No sé si alguien quiere aportar algo más. Yo solo le aportaría a Gloria que cuando vaya a aplicar a posiciones de PVC trate de orientar un poquito la función, por lo mismo que comenté hace unos minutos, de que los primeros filtros son personas que tal vez el conocimiento que tiene Alejandra, del valor que aporta una persona con el background de criminología a la función, no lo tiene, entonces te descarta. Entonces trata de orientar un poquito más tu perfil y de resaltar el valor en tu CV.
Esto, y ya con esta sí, de verdad que cerramos, me ha llegado una pregunta muy buena también que yo creo que hacía Cristian más para arriba, que es si se puede entrar en la segunda línea sin haber pasado por la primera línea. Es que es una pregunta muy buena. No sé si alguien se quiere mojar. Y ya con esto ya, de verdad que sí que cerramos con esta ya. Espero haber entendido bien la clasificación de primera línea, porque si no sé si hace referencia a primera línea en cuanto No, a... de YML. O sea, que si puedes ser MLRO sin ser analista, por ejemplo. Hombre, a ver, sin ser analista, sí, pero es verdad que o sea, sin experiencia previa en otros roles de prevención de blanqueo de capitales es un poco extraño, la verdad. No tienes por qué pasar únicamente por el análisis, porque sí es verdad que puede estar enfocado dentro de compliance officer destinado a las labores de prevención de blanqueo de capitales, por ejemplo, elaborando las políticas y procedimientos de esta materia. Es decir, si un puesto igual un poco más de specialist manager del departamento y luego ya continuar hacia MLRO. Puedes saltarte quizás el de analista porque evidentemente la formación en prevención de blanqueo de capitales las vas a adquirir también desde otra función más senior. Pero directamente como MLRO, sin formación previa o sin ningún rol relacionado con compliance o con prevención de blanqueo de capitales, es difícil y que lo pasa un poco mal. Sí. Y yo quería agregar que hay que tener cuidado por lo que comentamos hace un rato de las entidades de pago y de dinero electrónico que están gestionando autorización del Banco de España, que primero lo que buscan es un representante ante el CEPBLAC, el salario, ofrecerte la menor cantidad de salario posible, pero sin embargo estás aceptando una posición donde tienes bastante responsabilidad. Entonces tenemos que tener cuidado a veces cuando las posiciones a las que estamos aplicando para las que nos contratan son demasiado buenas para ser verdad, porque probablemente lo son. Perfecto. Oye, pues con esta pregunta acabamos. Siento mucho que nos hayamos alargado más, pero la verdad que todo era muy interesante y las preguntas también. Agradecer a todas las personas que os habéis conectado y a las que lo vais a ver luego. A vosotras tres, Sofía, Alejandra y Mary, porque lo habéis explicado todo con mucha pasión y mucho detalle y seguro que han aprendido mucho. Y nada, y a Inblack por ayudarnos a organizar esto, a ML Freaks y a Parallel. Y os vemos en el siguiente webinar o en el siguiente evento de networking, que mañana hacemos evento de networking en Barcelona de ML Freaks y allí pasamos lista. Gracias y buen día. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego.